Buen día maestro, debido a la reciente problemática con el transporte no hemos podido asistir a la escuela. Por lo que solo presentaremos al equipo de la siguiente manera. Nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Alonso Chabelas Jania Sekcid, Hernández Emilio Moisés, Morales Mandujano Getsemani, Tapia Calix Irving Jared y Valtierra Nogueda Hanna Camila. En esta ocasión presentaremos los siguientes temas: el teorema de Bernoulli y el teorema de Torricelli. El teorema de Bernoulli, creado por un matemático y físico suizo, Daniel Bernoulli, establece que un fluido en movimiento, la suma de la energía cinética, la suma de la energía potencial y la suma de la energía de presión por unidad de volumen es constante a lo largo de una corriente de fluido. Este teorema es fundamental en la mecánica de fluidos y se aplica en situaciones como el flujo de líquidos en tuberías o ya sea vuelo de aviones. Las características del teorema de Bernoulli son las siguientes. Cada uno de los términos que poseen la ecuación de dicho principio poseen unidades de longitud y representan diferentes formas de energía. Puede ser vista como una forma de ley de la conservación de la energía. También permite explicar algunos fenómenos relacionados con la relación de los fluidos. También la ecuación es aplicada en la dinámica de los fluidos y una de sus consecuencias directas se conoce como el nombre de efecto de Bernoulli. La importancia del principio de Bernoulli nos proporciona información valiosa sobre cómo la presión, la velocidad y la altura de un fluido están interrelacionadas. Aplicación y fórmula del teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli es un principio de la física que se utiliza para medir la energía mecánica de los fluidos. Este se ocupa para aviaciones y vehículos de alta velocidad, en construcciones, en cierta parte de automóviles, en la medición de dispositivos de flujo, y en la medicina se ocupa para medir el flujo de la sangre y así encontrar varias cosas, y pues en otras cosas que tengan que ver con el flujo del agua y su energía. La fórmula del teorema de Bernoulli va a aparecer por aquí, que significa lo V es la velocidad del líquido, la P minúscula es la densidad del líquido, la P mayúscula es la presión, la G es la aceleración de gravedad y la H es la altura en la que ocurre. En este experimento vemos la teoría de Bernoulli, ya que al poner un tubo de manera horizontal sale un fluido a una velocidad y cuando reducimos esa tubería vemos que aumenta la velocidad y la presión, y al ir reduciendo constantemente esta tubería vemos que va cambiando tanto la velocidad como la presión. El teorema de Torricelli lleva el nombre de un físico y matemático italiano, Evangelista Torricelli. Este teorema establece que la velocidad de salida de un fluido a través de un orificio en un recipiente cerrado, esto es igual a la velocidad de un cuerpo que adquiriría al caer libremente desde la altura del fluido en el recipiente hasta la salida del orificio. Este principio es muy útil en problemas relacionados con fluidos y caudales. Una de las características del teorema de Torricelli es esta, que afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. La importancia del principio de Torricelli. El barómetro de Torricelli es uno de los inventos más importantes de la historia de la ciencia. Gracias a este ingenioso dispositivo podemos medir con precisión la presión atmosférica. Aplicación y fórmula del teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es un principio de la física de fluidos que se utiliza para medir la velocidad de estos.
Estos se ocupan o se aplican para la distribución del agua potable. En la medicina se ocupa para medir el flujo sanguíneo y encontrar algunas enfermedades y así atacarlas, para las plantas hidráulicas y para todo lo que tenga que ver con la velocidad del líquido que ocupen ver a qué tanta potencia esté. Este teorema se basa en el teorema de Bernoulli. La fórmula del teorema de Torricelli significa, por aquí va a aparecer, significa V es la velocidad del líquido, G la aceleración de la gravedad y H la profundidad del orificio de este. El teorema de Torricelli se puede explicar de esta manera. Cuando un recipiente tiene un fluido en su interior, al abrir un orificio, el fluido cobra la misma velocidad que uno cerca al caer al suelo.